Buen día, estimados alumnos. En esta clase se explicarán los datos restantes que utiliza Godot. Es importante descubrir todo lo que te puede ofrecer un lenguaje para así sacarle el mejor provecho. Comencemos. Estaré utilizando el mismo proyecto anterior. Ahora pasaremos al apartado Zeros and Getters. A menudo es útil saber cuándo cambia la variable miembro de una clase por cualquier motivo. También se puede desear encapsular su acceso de alguna manera. Para esto, GDScript proporciona una sintaxis de zero-getter utilizando la palabra clave setGet. Se usa directamente después de una definición de variable. Por ejemplo, var variable valor setGet setfunc siempre que el valor de la variable sea modificado por una fuente externa, es decir, no por el uso local en la clase, se llamará la función zero. Esto sucede antes de que se cambie el valor. Zero debe decidir qué hacer con el nuevo valor. Para el otro caso, cuando se acceda a la variable, la función getter debe devolver el valor deseado. A continuación, se muestra un ejemplo. Var my var setGet my var set, my var get. Vamos a definir una función my var set new value my var es igual a new value. Vamos a definir otra función encargada de retornar el valor my var get return my var. También se podría omitir cualquiera de las funciones zero o getter. Por ejemplo, para este caso solo se definirá la función zero. Var my var es igual a 5 setGet my var set. Ahora solo se definirá la función getter. My var 2 es igual a 5 setGet my var get. Getter y zero son especialmente útiles cuando se exportan variables al editor en scripts de herramientas o complementos para validar la entrada. Recordar que el acceso local no activará zero y getter. A continuación, se presenta un ejemplo. Dentro de la función init, por ejemplo. Para el siguiente caso, nos activará getter 0.
imprimimos el valor. Para este segundo caso, sí se activará Kerbizero. Se utiliza self.my es igual a 5 y lo imprimimos. Self.my. Ahora pasaré a comentar sobre el apartado DoMode. Los scripts de forma predeterminada no se ejecutan dentro del editor y solo se pueden cambiar las propiedades exportadas. En algunos casos, se desea que se ejecuten dentro del editor, siempre que no ejecuten el código del juego o eviten hacerlo manualmente. Para hacer esto, se utiliza la palabra clave to y se debe colocar en la parte superior del archivo. Por ejemplo, en un archivo de GDScript, digitar en la parte superior la palabra clave to y de esta manera activarían el modo DoMode para ese archivo de GDScript. Lo siguiente que se comentará es sobre lo relacionado a la gestión de memoria. Si una clase se hereda de referencia, las instancias se liberarán cuando ya no estén en uso. No existe un recolector de basura, solo una cuenta de referencia. De forma predeterminada, todas las clases que no definen la herencia amplían la referencia. Si no se desea esto, entonces una clase debe heredar de la clase Object manualmente y debe llamar a instance.free. Para evitar los ciclos de referencia que no se pueden liberar, se proporciona de una función de referencia débil para crear referencias débiles. Se utiliza la palabra clave quick-ref. Señales. A menudo se desea enviar una notificación de que algo sucedió en una instancia. GDScript apoya la creación de señales de Godot incorporadas. Declarar una señal en GDScript es fácil. Se utiliza la palabra clave signal. Veamos unos ejemplos. Una señal sin argumentos sería de la siguiente manera: signal your signal name. Una señal con argumentos sería de la siguiente manera: signal your signal name with args, y se definen dos argumentos. Estas señales se pueden conectar en el editor o desde un código como señales regulares. Así es como deberías aplicar esto. Toma la instancia de una clase donde se declaró la señal y luego conéctala al método de otra instancia. Veamos unos ejemplos. Fun, call, back, no args, print, put, callback. Ahora otra función que considerará argumentos A, B.
print, y vamos a imprimir los valores. Back with arcs. Ahora vamos a definir una función. Ahora vamos a definir una función que conectará las señales. Instance.connect, el nombre de la señal a conectar. Self, el nombre de la función. No arcs. Vamos a hacer otra conexión para la otra señal. Signal main with arcs. Self callback arcs. También es posible vincular argumentos a una señal que los carece de sus valores personalizados. Por ejemplo, add some fun to instance.connect your signal name self call back arcs, y se agregan los argumentos t2, esto es útil cuando una señal de muchos objetos está conectada a una sola devolución de llamada y el remitente debe identificarse. Por ejemplo, y dentro de la función ready haríamos lo siguiente: for b in get node buttons punto get children
b connect press serve Finalmente, la emisión de una señal personalizada se realiza utilizando el método object.emitSignal. Por ejemplo, add some fun tree emit signal your signal name emit signal your signal name with args 55 128 son instance emit signal son signal coroutines widget. GDScript ofrece soporte para coroutines a través de la función incorporada hacer una llamada a regresará inmediatamente de la función actual con el estado actual congelado de la misma función que el valor de retorno. La reanudación de llamada en este objeto resultante continuará la ejecución y devolverá lo que devuelva la función. Una vez reanudado, el objeto de estado se vuelve inválido. Vamos a ver un ejemplo. Func my func print help you print words ahora estaremos simulando utilizar la función read. Definimos la variable i my vamos a imprimir my en la siguiente línea que se va a digitar. La función i se reanuda y ahora es un estado no válido. i.receive y el resultado final sería el siguiente. Saldría hello my dear
y después world. También es posible pasar valores entre yield y resume. Por ejemplo, my dos print print here return sheets y dentro de la función read se define la variable i my2 se imprime y punto resume y como resultado final aparecerían las siguientes palabras en el siguiente orden. Routines and signals. La verdadera fuerza de usar yield es cuando se combina con señales. Yield puede aceptar dos parámetros, un objeto y una señal. Cuando se recibe la señal, la ejecución se reanudará. Aquí hay unos ejemplos. La siguiente línea reanuda la ejecución del siguiente cuadro. Get true idle frame. Para reanudar la ejecución cuando se termina la animación, utilizar la siguiente línea de código. Get note animation layer. Finish. La siguiente línea crea un tiempo de espera de 5 segundos. Luego se reanuda la ejecución. Get tree create timer y se define el tiempo 5.0. Time out. Los propios coroutines usan la señal completed cuando pasan a un estado no válido. Por ejemplo, fuck here. Well, fuck. Print.
WordPress. Fuck. MyFunk solo continuará la ejecución una vez que se presionen ambos botones. On ready keyword. Cuando se usan nudos, es común desear mantener las referencias apartadas de la escena en una variable. Como solo se garantiza la configuración de las escenas al ingresar al árbol de escenas activas, los subnodos solo se pueden obtener cuando se realiza una llamada a node ready. Por ejemplo, my play dentro de la función read my label get no my label. Esto puede volverse un poco engorroso, especialmente cuando se acumulan nodos y referencias externas. Para esto, GDScript tiene la palabra clave onReady, que difiere la inicialización de una variable miembro hasta que se llama a ready. Se puede reemplazar el código anterior con una sola línea. onReady var my label es igual get node my label. Assert keyword. La palabra clave assert se puede utilizar para comprobar las condiciones en las versiones de depuración. Estas aserciones se ignoran en las construcciones que no son de depuración. Por ejemplo, para comprobar una variable si es igual a 0, sería de la siguiente manera: assert y es igual a 0. Corregir esta palabra en caso que se equivocaron. Bueno, eso es todo por ahora, estimado estudiante. Aún queda más contenido por mostrar en relación a GDScript. Después de seguir avanzando lo referente a la teoría, en futuras lecciones, por medio de más desarrollos de videojuegos, el proceso de aprendizaje sobre este lenguaje se asimilará de mejor manera. Nos vemos. Gracias por ver y apoyar este canal. Se despide su instructor y amigo CR.